¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía. Soy Lucía Pineda Wow. Estamos en 100% entrevistas de 100% noticias a través de nuestro canal de YouTube 100 Noticias Nicaragua. Le pedimos a la gente siempre que se una a nuestra transmisión, le dé me gusta, compartir, porque así nos ayuda a más personas. He estado durante esta semana en Alemania, en Berlín, asistiendo al evento de premiación que ya le hemos informado de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, un premio de derechos humanos que otorgó la Fundación Alemana Friedrich Ebert y que pues nos honraron, ¿verdad?, como integrantes de la organización, pues a esta invitación para entregar este premio, tanto mi persona, Lucía Pinedo Guau, como la colega Wendy Quintero, quien trabaja en el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más Impunidad. Encuentro y un compartir muy hermoso con diferentes personalidades alemanas, instituciones que han estado preocupados por el tema de la libertad de prensa y expresión en Nicaragua y los atropellos que sistemáticamente ha estado ejecutando el régimen Ortega Murillo. Como les he repetido en varias ocasiones a las autoridades aquí en Alemania, a las organizaciones de sociedad civil alemanas, muchas se involucraron también en los años 80, hubo muchos grupos de solidaridad aquí de alemanes que estaban pues comprometidos de alguna manera con ayudar al pueblo de Nicaragua, y en ese momento de revolución en 1979, una de las primeras fundaciones que llegó a Nicaragua es precisamente la Friedrich Ebert, y que obviamente con toda esta violaciones de derechos humanos del régimen Ortega Murillo y con estas nuevas reformas o la reforma total a la Constitución en la que constituyen un Estado terrorista, esto es condenado pues acá en Alemania, las autoridades, fundaciones y organizaciones que tenían cierta cooperación y hermanamientos con algunas alcaldías en Nicaragua que ya no lo tienen. Y bueno, ha sido una agenda bastante apretada, muy enriquecedora también la historia que tiene este país, memoriales que tienen por toda la ciudad de hechos históricos que no pueden volverse pues a repetir en este país y en ningún otro. Pero lamentablemente que vemos patrones de repetición en algunos países como Nicaragua, Cuba, Venezuela, solo para citar los de América, de dictadura fascista que aplican el fascismo, destierro, desnacionalizaciones, la tortura, violación de derechos humanos, o sea, tipo esa era de Hitler, el comunismo instaurado en una parte de Alemania cuando se dio la división prácticamente que tenía la República, irónicamente, República Democrática de Alemania, que no tenía nada de democrática, y en la que estaba instaurado el comunismo, y la República Federal, que estaba prácticamente pues con las prácticas democráticas de Occidente. Y bueno, mucho que contar, mucho aprendizaje, muchos museos por visitar. Es una ciudad que tiene 200 museos aquí en Alemania, y ya no se diga los memoriales que usted los ve en muchos sitios públicos que son completamente gratis, y hay diferentes pues monumentos, historias que de aprendizaje y de lección de hechos que no pueden volverse a repetir en el mundo, pero que lamentablemente en países como Nicaragua se están repitiendo. Voy a hablar con don Enrique Sáenz, economista, analista político, porque, bueno, mientras he estado acá en Alemania, pues diferentes situaciones se han dado en Nicaragua, la aprobación de una ley antisanciones que ya la habíamos anunciado de la semana pasada. Luego sale una circular de la CIBOIF, la Superintendencia de Bancos y otras instituciones, prácticamente tranquilizando a los bancos, porque en la ley antisanciones se dice que los bancos tienen que abrirle esas cuentas a los sancionados. Entonces,
pero sale la CIBOIF con una circular que compartió, pues ayer lo puso en primicia Miguel Mora en su Twitter, donde habla de que los bancos tienen que mantener siempre las regulaciones y mandatos también a nivel internacional, que debe pues las instituciones financieras deberán mantener las observancias de las regulaciones. Bueno, ellas hablan algo de específico contra el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo. Vamos a ver si esto también significa que quienes no han sido sancionados por esos dos puntos específicos, lavado de dinero y terrorismo, y leyes antiterroristas o terroristas, se le van a aplicar o no se le van a aplicar. El tema de las restricciones que ha mantenido los bancos por las sancionadas por asuntos de corrupción, derechos humanos y asuntos, ¿verdad?, graves que han ocurrido en Nicaragua. Enrique, pues agradecerte porque estás acá con nosotros, mucho que abordar, mucho que analizar y también ahorita también ya la Asamblea oficializó, la Asamblea Nacional, una ley en la que van a castigar a todo nicaragüense por el ingreso y salida por punto ciego de Nicaragua. Ustedes saben que en Nicaragua ha habido un exilio masivo y ese exilio ha sido de forma forzada. Hay algunos pues nicaragüenses que prefieren salir por la vía irregular porque tienen miedo también de que el régimen, cuando salen por la vía oficial, por puestos migratorios, luego les impida el ingreso a Nicaragua, y en esa condición que les han impedido el ingreso están más o menos más de 6.000 nicaragüenses, ¿verdad? Y que han quedado en apatrida de facto. Pero bueno, con todo esto, pues vamos a hablar con Enrique Sáenz. Enrique, gracias por estar acá con nosotros y queríamos comenzar pues el tema que tiene que ver con la aprobación de esta ley antisanciones que el régimen aprobó en la Asamblea Nacional y que ponía en aprieto a los bancos, los pone en aprieto de que tienen que abrir cuentas a sancionados. Y ahora, ¿cómo se explica esta circular? Viene esta circular a retroceder esa posición inicial en la Asamblea Nacional. Sí, muchas gracias, Lucía, por la invitación. Pues el punto de vista que yo voy a plantear probablemente sea distinto a lo que se ha estado mencionando, pero voy a dar evidencia, como de costumbre, de mi opinión sobre este tema, que en realidad es relevante. Primero, tengo que decir que a contrapelo de los discursos, tanto de los integrantes de la dictadura bicéfala como de voceros sirvientes de esta dictadura bicéfala, la economía de Nicaragua está absolutamente vinculada a la zona del dólar y a países occidentales. El 40% de las exportaciones de Nicaragua va hacia Estados Unidos, el 20% hacia países centroamericanos, para que tengan una idea de los aproximadamente 3.000 y pico de millones de dólares que se estarán exportando este año. 4 millones nada más tienen como destino a Rusia. Es decir, los yuanes, porque las exportaciones a China también son bastante reducidas, los rublos prácticamente no son moneda relevante, y lo determinante son las relaciones económicas con estos países: Centroamérica, Europa, Estados Unidos. Y en consecuencia, la dictadura, como también son empresarios, les interesa, a contrapelo del discurso, mantener estas relaciones económicas. Eso es un primer punto. Lo segundo, y por eso a mí me extrañó esta ley, y probablemente se sorprendan, esta ley ya existía.
esta ley ya existía en Nicaragua sin la retórica que le pusieron pues que la soberanía, que los sancionados, etcétera. Esta ley fue aprobada, pero sin esa retórica política como una reforma a la ley de los consumidores. Y les voy a dar dos pruebas. Cuando se aprobó esa reforma, miren lo que declaró un personaje pues de ingrata recordación para buena parte del pueblo nicaragüense. Byron Jerez. Byron Jerez, cuando se aprobó esa reforma, pues lo que dijo, y lo voy a leer literalmente, los bancos, dijo Jerez, no podrán ya tomar represalias ni contra mí, ni contra ninguno de mis compañeros, ni contra nuestros familiares, cerrando cuentas bancarias. Y agregó que esa ley buscaba que el sistema financiero no cerrara las cuentas de aquellos nicaragüenses que fueron o que sean sancionados. Eso declaró hace varios años cuando se aprobó esta ley. Y ASOBAM, cuando existía, porque esto fue hace varios años, la Asociación de Bancos emitió una declaración y en esa declaración decía: el cierre de las cuentas de corresponsalía bancaria, la imposibilidad de recibir remesas, de enviar o recibir transferencias internacionales, el cierre de líneas de crédito del exterior y la cancelación de contratos con las marcas de tarjetas de crédito y hasta que Nicaragua pueda ser excluida del sistema financiero global, entre las consecuencias que anticipaba ASOBAM. Eso fue hace varios años. Y otra evidencia, porque seguramente esto que estoy diciendo sorprenda a algunos, cualquiera puede entrar al sitio de la Superintendencia de Bancos y si busca va a encontrar la resolución 1240, que dice norma sobre imposición de sanciones, es de la Superintendencia de Bancos, norma sobre imposición de sanciones por incumplimientos en materia de transparencia y protección al cliente y o usuarios de servicios financieros. Es decir, no solo se aprobó esa ley para proteger a los sancionados, y por eso salió Byron Jerez muy fachento diciendo que ya no se la podían cerrar, y por eso ASOBAM expresó sus preocupaciones, sino que la Superintendencia de Bancos reglamentó en lo que le correspondía, incluyendo las sanciones que podía aplicar a las instituciones financieras y a las microfinancieras. Esto ya existía. Entonces, por eso a mí me resultó extraño porque le ponían bombo y platillo, hacían un refrito. ¿Por qué hacían un refrito de la ley? Porque eso, pues ya la pregunta que me hacía es, si nadie después de esa ley y esa reglamentación hizo ruido, es que los bancos abrieron la puerta y que los gringos se hicieron de la vista gorda, porque difícilmente la mafia en el poder iba a quedarse con los reales en la almohada sin utilizar el sistema financiero. Entonces, lo que salta a la vista es que los bancos abrieron sus operaciones a los sancionados y que las instituciones en Estados Unidos pues se hicieron de la vista gorda. Porque si los bancos hubieran cumplido y hubieran cerrado cuentas hubieran prohibido transacciones financieras, le hubiera caído el machete
de la dictadura y allí sí hubieran habido problemas. Entonces, ¿por qué el refrito? A mí me pareció una fanfarronada, una bravuconería, porque si ya tenías el instrumento para coaccionar a, y esta es otra aclaración que voy a hacer, a los bancos, ¿por qué volver otra vez con este refrito? La única explicación que había era una bravuconería, una fanfarronada, como muchas de las que están cometiendo, sin medir las consecuencias. Y aquí hay que decir, porque se ha puesto en primer lugar el tema de los bancos, y en realidad no son los bancos los que están en primer lugar, es lo que aparece en la superficie. Pero ¿por qué necesitan los bancos establecidos dentro de Nicaragua bancos corresponsales, en este caso en Estados Unidos o en Europa, para varias transacciones, pero dos son las más relevantes para la economía de Nicaragua? Una, las remesas. Y entonces, si los bancos son castigados y cierran las corresponsalías, entonces el nicaragüense que está en Madrid o que está en Miami, al no haber un banco corresponsal donde pueda ir, porque los bancos que están en Nicaragua no tienen sucursales en las principales ciudades de Estados Unidos donde están nicaragüenses o de España, para mencionar dos casos. Entonces, ¿dónde iban a llevar sus remesas para trasladarlas a Nicaragua por la vía de estos bancos corresponsales? Entonces, en primer lugar, al cerrar la válvula de los bancos, los primeros afectados y por ende la economía del país, no solo la economía de las familias, eran las remesas. Y Asobam en ese tiempo hacía esa alerta. Lo segundo es que el 40% de las exportaciones de Nicaragua, café, carne, frijoles, queso, todo lo que exportamos a Estados Unidos, y casi el 80% de las exportaciones de zonas francas tienen como destino Estados Unidos. ¿Y qué ocurre? Si yo soy un exportador y exporto 1,000 quintales de café, el que me compre el café en Estados Unidos me tiene que pagar en dólares. ¿Y cómo me hace esa transferencia? No me la envía por correo. Hace una transferencia en un banco para yo ir a retirar el valor del café que exporté a la sucursal bancaria con la que trabajo. Entonces, al amenazar con cerrar la válvula no era perjudicar a los banqueros principalmente, sino que una afectación al conjunto de la economía nacional. Pero además, hay algo que se llama GAFILAT, que es el acuerdo internacional para controlar el lavado de dinero. Nicaragua estuvo en la lista gris, lograron salir de la lista gris, pero esta disposición arrebatada, irresponsable, bravucona, también ponía en peligro el cumplimiento de los compromisos y está próxima a llegar una nueva misión del Grupo de Acción Financiera Internacional, así se llama, el que tutela el acuerdo para el control del lavado de dinero, y seguramente se dieron cuenta que esto también implicaba un riesgo. Entonces, la bravuconería, porque lo repito, y estoy dando evidencia de la ley que se aprobó, las reacciones que produjo en su momento y el reglamento de la superintendencia de bancos. Una ley bravucona que ahora se dan cuenta que tiene repercusiones de distinto tipo. La reacción está básicamente dirigida al GAFILAT, en lo que puede reaccionar el GAFILAT cuando viene una misión próximamente, pero todavía no tenemos
las otras reacciones, porque una vez que algo que estaba allí operando y que pues nadie le hacía ruido, ahora lo pusieron sobre la mesa y esa disposición de la superintendencia todavía no es suficiente, porque se refiere básicamente a las regulaciones sobre lavado de activos que tienen que ver con el grupo de acción financiera, pero también tiene, por la forma en cómo lo hicieron, que alertar a otros actores políticos en Estados Unidos y en Europa alrededor de que o se durmieron o estaban dejando pasar y que la bravuconería puede despertar con la amenaza de graves repercusiones, no solo para los bancos, sino principalmente para los exportadores, empresarios, todo lo que está relacionado con el comercio exterior, más el tema de las remesas. Me disculpan si es un punto. Es que yo creo que es un punto válido porque vos recordás precisamente porque, claro, ellos lo meten a la asamblea y realmente se presenta como un hecho nuevo, pero vos estás haciendo un recuento, un recordatorio de que ya existía prácticamente esa regulación y que hicieron pues un refrito, que vos muy bien lo llamás con ese refrito. El tema de esta circular, ¿verdad? Y que vos dejas aquí sentado también, de que se aprobó eso y no se volvió a saber nada más. Al final, si les abrieron la cuenta, si le abrieron la cuenta a través de un familiar y bueno, y así se calmó el régimen. Bueno, si fue el sancionado, le cerraron la cuenta, bueno, y se la abrieron a su esposa para que reciba el dinero del sancionado y así de alguna manera burlar la sanción. Y el tema también de si el banco realmente pues cumplió con esa regulación al final, porque no hubo ningún tipo de sanción. Ya, Mi porque punto de vista, sí, me pero acuerdo en esa vez, ahorita que lo estás mencionando, me acuerdo que vos decías en esa ocasión que nosotros te entrevistamos, que le estaban obligando a los bancos, querían abrir las puertas de los bancos a patadas. Ya, exactamente. Bueno, vos, Lucía, me estás recordando exactamente que vos me preguntaste. Y entonces yo dije, quieren abrir a patada. Exactamente, no me acordaba de eso, pero esa fue la figura que utilicé. O sea, gracias por recordarme. claro, querían abrir en ese momento las puertas de los bancos a patadas. Sí. Y lo que nos estás diciendo aquí es que aparentemente las abrieron. Sí, sí, porque si no hubiera pegado el grito y mi tesis es que como bueno, pues los gringos van y vienen, pues en este caso a mí me parece que se hicieron de la vista gorda, porque si los bancos hubieran actuado a contrapelo de esa disposición, pues seguramente estos hubieran inmediatamente reaccionado imponiendo multas y todo lo que está en la reglamentación de la superintendencia, que todas son amenazadoras. Se llama el reglamento de la superintendencia sanciones. Lo que leí, el título que leí, normas sobre imposición de sanciones por incumplimiento, es decir, era coactiva, era represiva desde entonces. Entonces, Enrique, ¿qué función tiene esta nueva ley si ya había algo aprobado? Yo creo que lo que hizo fue alborotar el gallinero y alertar lo que estaba pasando por debajo. La bravuconería ahora lo que hizo fue poner en riesgo las relaciones económicas que afectan a centenares de miles de nicaragüenses, más allá de los banqueros, porque sí, por ejemplo, la nueva administración norteamericana o esta todavía, ¿verdad? Aprieta a los bancos norteamericanos para que cumplan la parte de las sanciones en territorio norteamericano. Quienes van a ser afectados al cerrar esa tubería son los nicaragüenses, empresarios medianos, pequeños y grandes que exportan a Estados Unidos y
las remesas que ya sabemos, la mayor parte de las remesas proviene de Estados Unidos. Entonces, la bravuconería, como que un borracho, pues, salió de la cantina y se puso a gritar y aquí estoy yo y yo soy el hombre y no sé qué y no sé cuánto y nadie se da cuenta o estaba pasando en silencio y ahora pues habrá que ver cuál es la reacción alrededor de esta bravuconería. O sea que esta ley que aprobaron prácticamente puso los reflectores en los bancos y el accionar del mismo régimen. Puso más los reflectores en la banca. Sí, pero en un tema súper sensible, ¿verdad? Porque hay otras que están pues, imponiendo que tienen un mayor o menor grado de sensibilidad. Siempre están lastimando, pero el riesgo que significa esta ley, pues, de bravuconería, digo, ¿verdad? Charlatanería, eh, de las que puede tener más graves consecuencias. Sí, Y tan, es de las que más graves consecuencias puede tener que ya corrieron a ponerle un parche, este comunicado, pero solo sobre lo que tiene que ver con el grupo de acción financiera. Tiene un nombre pues que no tiene que ver con su contenido, debería llamarse Grupo Internacional del Control del Lavado de Dinero, pero se llama así, el GAFI, y en América Latina, GAFILAT. Ya corrieron porque ya se dieron cuenta que afecta ahí. Vamos a ver qué otras consecuencias tiene esta, que vivía en Corinto, ¿verdad? Yo solo me imagino a esos borrachos que salen pendencieros, ¿verdad? Gritando, yo soy hombre y seré hombre, sin medir las consecuencias. a ver, esta circular de la CIBOIF prácticamente le dice a los bancos que no cumplan esa ley que aprobaron en la Asamblea Nacional y en qué parte de la ley no la deben de cumplir. Bueno, en realidad se refiere no al conjunto de la ley, se refiere al tema de las disposiciones relacionadas con el lavado de dinero. No es al conjunto de la ley, no es a la totalidad de la ley. Pues no es que deja sin valor la totalidad de la ley, porque de todas maneras, repito, ya estas regulaciones y disposiciones existían antes. Esto se refiere, desde mi punto de vista, a las regulaciones internacionales en materia de lavado de dinero. A ver, entonces funcionario que haya sido sancionado por corrupción o violación de derechos humanos, los bancos están obligados siempre a abrirle su cuenta. Bueno, de acuerdo con lo que impusieron, pero de acuerdo con lo que ya estaba establecido, sí, eso es lo que establecía la ley anterior, que está vigente, y lo que hace el refrito esta nueva disposición que impusieron. Ok, porque casi no hay funcionarios también, si nos vamos a lo que dice esa circular, funcionarios que hayan sido sancionados por temas de lavado de dinero o por temas de terrorismo, casi no hay. Así es, así es. Ha sido por otras razones, ha sido por corrupción, ha sido por violaciones a derechos humanos, etcétera. Casi no hay, hay algunos, Hay ¿verdad? algunos. Hay Creo algunos, que sí, uno de los hijos de Ortega, algo así así que es, hay, hay algunos que sí. Y entonces, si vos no hacías la excepción, estabas violentando estas normas y viene una misión de evaluación en las próximas semanas y seguramente pues querían, se dieron cuenta de este impacto y están tratando de ponerle un parche, ¿verdad? Okay. Es un retroceso a medias, entonces. Es un parche, pero que no es que anula, por así decirlo, el conjunto ni de la ley anterior ni de esta disposición bravucona. Ok. Lo otro que te iba a preguntar, Enrique, y es el tema sobre
esta reformas que hicieron en la Asamblea Nacional que está relacionado al tema migratorio y que prácticamente se castiga con cárcel y multas hasta de $1,000, cárcel de 2 a 6 años, multas hasta de $1,000 a las personas que entran y salgan de Nicaragua por puntos ciegos. ¿A qué se debe de que hayan aprobado esta ley de migración? Bueno, desde mi punto de vista, ¿verdad? Como están en esta avalancha, yo decía que lo que presentaron como reformas constitucionales, y que yo sigo llamando como un golpe de Estado, ¿verdad? Porque tiene todas las características, cumple todas las características de un golpe de Estado, tal vez para las nuevas generaciones que esta expresión puede tener poca resonancia. En otro tiempo, menudeaban en América Latina y en otras partes del mundo los golpes de Estado principalmente militares, pero habían distintos tipos de golpes de Estado. Habían golpes de Estado cívicos, militares, incluso se decía golpes de Estado incruentos cuando no había derramamiento de sangre, golpes de Estado cruentos cuando había derramamiento de sangre y autogolpes de Estado. ¿Qué significa un golpe de Estado? Cuando una persona o un grupo de personas, mediante el uso de la fuerza o con respaldo de la fuerza represiva, toma el control absoluto de la institucionalidad pública, desmantela los derechos y garantías de los y las ciudadanas y se erige como única fuente de derecho. Al anular la institucionalidad, se arroga la facultad de ser única fuente de derecho. Entonces, en los ejemplos que hay en la historia, la junta militar o la junta cívico-militar anula el aparato legislativo, anula el poder judicial y las normas que emite la junta son ley porque tienen el respaldo de la fuerza. Esto es lo que ocurrió, ¿verdad? Por eso yo rehúso cuando se habla de la nueva constitución. ¿Cuál nueva constitución? Lo que hizo la dictadura bicéfala es enterrar los escombros que quedaban, algunos escombros porque ya habían demolido el edificio, la armazón del marco jurídico del país, lo tenían en escombros y ahora lo enterraron. De tal forma que ya no hay poder judicial, ya no hay Contraloría General de la República, ya no hay poder electoral, sino que son órganos, ya lo sabíamos que existía, pero ahora pues lo hacen público bajo la voluntad de la dictadura bicéfala. Entonces está clarísimo de que las posibilidades de sentencias judiciales, las posibilidades de ley, etcétera, aunque hacían el parapeto, pues ahora ya no hay parapeto. Ahora ya está claro que la voluntad de la dictadura bicéfala es la que dicta leyes y resoluciones judiciales. Entonces, esto en primer lugar. En segundo lugar, es que no solo está el adefesio, sino que el adefesio vino en combo, un conjunto de disposiciones administrativas, de disposiciones de distinto tipo y las que ha acatado el grupo de sirvientes de Ortega en la Asamblea Nacional y que ellos llaman leyes. Pero en Nicaragua no existe constitución, no existe ley, no existe marco jurídico. Lo único que existe es la voluntad omnímoda, como en una monarquía medieval, de la dictadura bicéfala. Y vino en combo, ¿verdad? Este refrito de la ley sobre, que yo le llamo ley de impunidad de la mafia en el poder,
pues las disposiciones para preferir las ofertas chinas en las compras estatales, las disposiciones sobre la cooperación internacional, un combo, ¿verdad? Entonces, esta iniciativa se inscribe en ese combo y una parte de ese combo es aumentar la amenaza represiva a la población. Ya Nicaragua era una gran cárcel, ¿verdad? Una gran cárcel a la que le impedían salir o a la que impedían entrar. Ya estaba penalizado la salida irregular del país o la entrada irregular al país. Eso ya estaba normado. ¿Por qué hacen otro? En este caso es más que un refrito, ¿verdad? En este caso porque establecen unas penas que allí sí no existían, el reforzamiento de esto que tenemos que llamar la conversión, la transformación de Nicaragua en una cárcel gigantesca. Eso es lo que significa. Bueno, ¿qué impacto puede tener en la ciudadanía que ocupa esa vía? Realmente, pues por muchas razones, vos sabes, pues hay gente que dice, bueno, mejor que no quiero que sepan que estoy fuera del país y me voy por punto ciego, porque después no vaya a ser y no me dejen ni entrar. Entonces hay un temor a eso, a que no te dejen entrar a Nicaragua. Bueno, temor a salir y temor a entrar. Habrá que ver cómo la aplican, porque eso para policía, migración, incluso el ejército, y uno lo sabe, es un negocito, ¿verdad? Porque la gente salía por veredas porque no sabía la policía por dónde están las veredas o el ejército. Ahí había un negocito donde todos se repartían, no solo castigaban a los venezolanos, a los chinos, a los ecuatorianos con los $150, sino que ellos saben que la frontera con Costa Rica principalmente es un pascón, como decimos, ¿verdad? La gente entra, sale, no delincuentes, gente que viene a cortar café, gente que viene a cortar piña, que no tiene para la visa, que no tiene para pagar todo lo que significa pasar por la aduana de inmigración de Peña Blanca, y entonces sale más fácil bordear y pagarle pues al policía que pasa o que no pasa, porque sabe a qué hora es que pasan y se hace el avistador. De eso ha estado ocurriendo y habría que ver si es para persecución política y que van a estar, ojo al Cristo, con esta oleada represiva, ¿verdad? Porque aquí hay que meter un elemento patológico, demencial, ¿verdad? No solo es análisis político con los instrumentos tradicionales de la ciencia política, que hay un elemento demencial, y me vas a perdonar, Lucía, y la audiencia. Es decir, unos dementes que se le ocurre en esto, a Adefesio, colocar en un pedestal constitucional a Fidel Castro. Es decir, eso es vulgareo, eso es demencial, pero esto, y me van a disculpar, ¿verdad? Que digan así con todas sus letras. Los yanquis se meaban cuando oían el nombre del general Ortiz. ¿A quién se le ocurre en su sano juicio incorporar en lo que en todo país del mundo es la ley fundamental este tipo de expresiones? Solo a dementes. Entonces aquí hay un elemento demencial que incluye paranoia, que incluye sadismo, etc. Entonces ellos ven por todos lados amenazas y piensan que las van a aniquilar con represión. Ahorita una avalancha de captura, y seguramente esto para que al capturen, que sientan que es por motivos políticos, pues para tener de una vez una ley automáticamente que aplicar, porque
a ese flujo que no transita y que tiene que ver con la sobrevivencia de la familia, pues vamos a ver incluso la sobrevivencia de los policías y los soldados que se cargan unos realitos por dejar pasar a la gente. Vamos a ver las consecuencias en cómo lo aplican. Claro. Gracias, Enrique, por haber estado acá con nosotros. Bueno, la magia de las comunicaciones a distancia, ¿verdad? Nadie se imagina al verte que está pasando tremendo frío, ¿verdad? Porque esos fríos no se aguantan aquí, y yo pues con el calorcito que está haciendo la tibieza en San José. Un gusto, Lucía, y un gusto estar con la audiencia de 100% Noticias. Gracias, Enrique. Bueno, y a la gente, agradecerles por su atención. Recuerde que este y todos los programas están en nuestro sitio web, en nuestro canal de YouTube, 100 Noticias Nicaragua. Por su atención, muchísimas gracias. Esta Navidad vivamos la emoción de mantener la racha con esta conexión. Convertirte en viral, subiendo trends a toda hora. Encender la fiesta con la música correcta. Con tus super packs desde 80 Córdobas, recibí más datos en TikTok y YouTube. Actívalo al asterisco 555 numeral opción 5. Y no olvides que esta Navidad, si emoción querés, regálate lo que mereces con el internet más rápido de Nicaragua. ¡Claro que sí!